Bien, el siguiente paso es encontrar la fuente de Thevenin, ¿sí? Para poder hallar la fuente de Thevenin, necesito saber cuál es la tensión que veo o que puedo medir entre los puntos A y B, entre las terminales A y B. Entre los puntos A y B no circula corriente por R4, tengo un circuito abierto. Si tengo un circuito abierto y no circula corriente, no tengo caída de tensión en R4. Entonces, puedo despreciarla y entonces la caída de tensión o la tensión que puedo medir entre los puntos A y B es la que yo veo en R3. Vamos a ordenar. Dijimos que la tensión entre los puntos A y B va a ser la magnitud de la fuente de Thevenin, que es igual a la tensión que veo en R3. Pero ahora bien, entre R3 y R2 no hay otra caída de tensión. Si no hay otra caída de tensión y por estar en paralelo es la misma tensión. ¿Sí? ¿Y cuál es? Entonces, la tensión en R2 va a ser igual a la tensión que entrega la fuente menos la caída en la resistencia 1. ¿Sí? Pero a su vez, la caída en la resistencia 1, siendo B en R1, va a ser igual a la corriente que proporciona o que entrega la fuente por la resistencia 1. Entonces, queda más claro, o se puede visualizar mejor, que el objetivo es encontrar esa corriente. Para poder hallar esa corriente me tengo que parar desde el lado de la fuente y ordenar un poco las resistencias que tengo acá. Es decir, que primero lo primero que tengo que hacer es calcular la resistencia equivalente. Entonces, para el cálculo de la resistencia equivalente, lo primero que observo es que R3 y R2 se encuentran en paralelo. Entonces, si hago la primera simplificación de mi circuito, me quedaría de la siguiente manera. Acá tengo R1 y acá tengo R2 en paralelo con R3. Que tengo los puntos A y B. Entonces, queda más claro ahora saber que mi resistencia equivalente va a ser igual al paralelo entre R2 y R3, y bueno, está a su vez en serie con R1. Entonces pude hallar de esta manera la resistencia equivalente. Luego realizo el cálculo de la corriente, de la magnitud de mi corriente que entrega la fuente. La fuente va a entregar una corriente y va a tener una caída de esa resistencia equivalente. Por lo tanto, I va a ser igual a la tensión sobre la resistencia equivalente. Una vez hallada esta magnitud, lo reemplazo y puedo obtener la tensión que veo entre los puntos A y B, es decir, la tensión de Thevenin. Con estos datos me quedaría, por lo tanto, mi circuito equivalente de Thevenin. Mi circuito equivalente de Thevenin, dijimos que lo reemplazo por los puntos, entre los puntos A y B por una resistencia, la resistencia de Thevenin que lo pudimos hallar, y recientemente mi fuente de Thevenin. ¿Cuál es la utilidad? Y si yo conecto una carga, si yo quería saber cuál es la corriente que circula por esa carga, es más conveniente tener o expresar esta parte del circuito mediante un equivalente de Thevenin. Entonces, si yo quiero hallar cuál es la corriente que va a estar circulando por esa resistencia, me quedaría directamente que IC tiene que ser igual a la tensión de Thevenin sobre mi resistencia de Thevenin, que está en serie con RC. Puedo hallar la magnitud de corriente que circularía o que atravesaría esa resistencia. En definitiva, nos proporciona el teorema de Thevenin
un ordenamiento o una herramienta más sencilla para poder hallar los datos que nosotros estamos precisando.